Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva reunión de mercados internacionales con look nuevo esta vez, sí, para todos los que nos siguen semana a semana. Estamos acá, sí, como siempre, para ver qué nos deja el mercado internacional, sí, una nueva semana de subidas en Estados Unidos, de subidas de principales índices mundiales que vamos a ver, más, sí, algún activo en puntual que vamos a estar analizando el día de la fecha. Otros quizá con un timing también interesantísimo a nivel técnico, así que a quedarse hasta el final y seguirnos, ¿sí? Con todos y cada una de las novedades que vamos dejando, el análisis semanal, sí, infaltable de nuestro canal. Gracias por estar ahí del otro lado, los nuevos. También recordarles que, bueno, ahora vamos a hablar de la comunidad que tenemos en Telegram, pero antes, sí, el disclaimer de todas y cada una de las semanas. Acuérdense, esta es solamente mi visión de los mercados. Todo lo que decimos no es recomendación de compra ni de venta de ninguno de los activos, sino solamente mi visión, si cada uno lo puede complementar con su propio sistema, operar en consecuencia. Acuérdense, yo soy idóneo en mercado de capitales, agente productor independiente matriculado por la Comisión Nacional de Valores, matrícula 1315, inversor individual, y repito, todas y cada una de las semanas vamos intentando ir acompasando, sí, con lo que está pasando con la actualidad de los mercados, particularmente a nivel técnico, y el grupo de Telegram, como decimos, para los nuevos, bueno, los invitamos a ir sumándose. Somos ya bastante en esa comunidad donde nos vamos ayudando, vamos compartiendo lo que está pasando en el mercado y sobre todo para enfrentar y encarar el día a día y todas las semanas, ¿sí? Estos mercados volátiles, pero que nos traen al menos un diciembre, ahora empezando diciembre, bastante tranquilos, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué nos referimos con tranquilos. Todo esto vamos a intentar ver el día de la fecha, drivers a nivel semanal, dónde estamos en cuanto a rendimientos y bueno, índices, commodities, atención la parte de cripto, que también la vamos a estar analizando, y análisis técnico de todas estas compañías, más un activo en puntual que vamos a estar viendo. También los fundamentales, estamos hablando de CRM, Salesforce, también sector de la nube que dejó resultados y es una empresa muy interesante para también estar viéndola a nivel fundamental. Lo vamos a estar viendo al final, al cierre de este directo, así que de esta reunión que la vamos a dejar también subida el día domingo como siempre, 7 de la tarde como están ahora viéndolo. Y bueno, ¿qué nos dejó la semana? Una semana mixta, pero muy positiva, con algunas caídas puntuales. Fíjense, en Google, en Meta, Netflix y Disney, junto con Broadcom, con Pfizer, si alguna caída, repito, bien puntual. El resto, en general, el mercado haciéndolo muy, pero muy, en forma muy positiva. Sí, y esto lo hemos reflejado un poco en los rendimientos de todos los sectores o en general de la gran mayoría de sectores, sacando esos activos aislados que mencionamos que fueron los que peor performance tuvieron esta semana, pero en general la gran mayoría de sectores y activos subiendo, 4,62% de subida solamente en esta semana para el sector real estate, recuperando muy bien materiales básicos, industriales, lo mejorcito de la semana. Y atención, porque, claro, noviembre, ahora entrando casi en Navidad, al rally, que aunque podríamos llegar, sí, a este rally posible de Navidad en diciembre, bueno, llegamos con un mes muy, pero muy positivo. Fíjense, rendimientos en mes a nivel mensual del real estate de casi un 13,69%, impresionante. Lo mismo en la tecnología, más allá de esta última semana, que bueno, no estuvo tan mal, alguna parte del sector tecnológico le costó un poquito más, pero un 12% también de subidas y no hubo sector bajista. Eso es interesantísimo, sacando la energía que ni siquiera estuvo bajista, sino que estuvo cotizando casi, con rendimientos de un 0,18, el resto haciéndolo espectacular, con una salud de mercado muy fuerte, al menos como venimos o cómo encaramos diciembre. Y bueno, Dow Jones también, el principal índice industrial, con una ganancia de un 8,9% en noviembre, recuperándose de pérdidas que veníamos teniendo hace 3 meses. SP también un 8,9%, el Nasdaq de un 10,7%, como vimos, impresionante los rendimientos. Y también lo que tiene que ver con la bolsa de Europa, el mercado de valores europeo, también un mes de noviembre sólido, bueno, precisamente porque la inflación también en la zona euro está mostrando al menos signos de moderación. Las ganancias empresariales también hicieron mella, algo que veníamos compartiendo las semanas pasadas, que se consideraron en general positivas, buen driver para el mercado, porque bueno, la Fed, precisamente algo hablábamos de esto todos los meses que pasaron, parecería haber frenado con ese aumento en la suba de tipos de interés, así que eso dio un poco de alivio al mercado, un poco de respiro, que lo estamos viendo reflejado en los rendimientos, y muchos inversores también creen que la economía de Estados Unidos podría tener ese soft landing, ese aterrizaje suave, también del que venimos hablando con esta Reserva Federal
bastante más moderada, al menos también sobre todo en su discurso. ¿Y esto en qué lo hemos reflejado? Bueno, en principio en el VIX, ¿sí? En el índice de volatilidad de los mercados, bolsa fuerte y VIX llegando a esa zona de soportazo, a esos niveles que no veíamos hace mucho tiempo al VIX. Fíjense, estamos hablando de todo el periodo del 2018 y casi todo el 2019 hasta la pandemia, así que atención a los niveles en los que estamos llegando. 12,63 estaríamos incluso anulando este triple suelo que nos había dejado el VIX a nivel técnico y otra vez con la zona de la media. Fíjense como resistencia en el precio, sobre todo del VIX. Y cerramos por debajo, creo que faltaría alguna confirmación, pero el VIX en fase descendente, máximos decrecientes y bueno, la verdad que la volatilidad bastante controlada, según también lo podemos ver en la parte del análisis técnico. Correlación con la bolsa muy alcista, el VIX cayendo y volatilidad de mercado, repito, bastante quieta por el momento, pero sin perder de vista, repito, como recién vimos en el gráfico, llegado a esos momentos históricos en donde después de esos tramos podemos llegar a tener algún repunte de volatilidad en algún momento, así que estar atentos. Por el momento el mercado con una salud muy interesante y muy alcista. Y esto también, sí, esto que parecería que ahora nos acercamos a diciembre con toda la euforia. Bueno, atención, porque generalmente, al menos los últimos periodos, los últimos años, no fue el mejor mes diciembre para las bolsas, sí a nivel histórico, desde el año 1950 a la fecha, pero en los últimos 5 y 10 años diciembre no estuvo a la altura, al menos estacionalmente, para los mercados. Tuvimos retornos promedios un poco más negativos y solo 6 de los últimos 10, ¿sí? Y 3 de los últimos 5 de diciembre fueron positivos, con una caída inclusive superior a veces del 9% en algunas épocas puntuales, 2018 por ejemplo, arrastrando a la baja esas rentabilidades. Y esto también es interesante porque esta estacionalidad, ¿sí?, a más largo plazo se debilita en el periodo de 2 meses, de diciembre a enero. Fíjense que también de junio a noviembre, de marzo a agosto suelen tender a ser las estacionalidades un poquito más fuertes, al menos a nivel histórico, ¿sí? Aunque son los 4 más fuertes en todos los años, siempre y cuando lo miramos desde, el periodo histórico más antiguo, de 1950 hacia la fecha. Y sobre esto, acuérdense que también de diciembre a mayo es la peor ventana de todas estas que estamos viendo, ¿sí? De 6 meses en los últimos 5 y 10 años, pero la tercera mejor, repito, si tomamos esos periodos desde los años 1950 a la fecha, así que a no perder de vista esto. Y esto, sobre todo, la noticia positiva es que diciembre suele, al menos como pauta histórica, tener estos rendimientos mensuales positivos alrededor del 74%, o sea, así que interesantísimo. Marzo y noviembre, junto con diciembre, los mejores meses, ¿sí?, en este sentido, desde, repito, los años 1950 hacia la fecha. No estamos hablando hace 5 años, por eso esa pauta estacional también hay que medirla en cuanto a lo que tiene que ver con rendimientos históricos puntualmente. Y en ese análisis estacional, que recuerdan, aconsejo poder ver los videos anteriores que vimos de mercados internacionales, porque esto estuvimos viendo el desempeño de lo que pasaba con las acciones después de que rompíamos una racha de pérdida de 3 meses, como venimos, ¿sí? Venimos un poco desde ese escenario. Y la buena noticia para los inversores, para nosotros en acciones, es que el rendimiento del S&P un año después de esa inflexión está por encima del promedio, así que todavía hay mucha ventaja por sobre los próximos 11 meses de lo que pueda llegar a ocurrir, al menos estadísticamente. Esto no implica que va a ser exactamente igual, estamos hablando de lo que ha pasado, ¿sí?, anteriormente, y sobre estadístico, sobre lo que quizá nos podemos volcar para entender que quizá a veces la historia rima, a veces la historia va con lo que puede ocurrir a futuro. No sabemos lo que va a pasar, nadie lo sabe, ni yo, ni esto que estamos compartiendo, pero nos apoyamos en lo que históricamente pasó. Y si las acciones, obviamente, logran alcanzar ese rebote promedio de un 17,9% en positivo después de esos acontecimientos, me parece espectacular. Inclusive el porcentaje promedio o el promedio de todos los años, que es también altísimo, 8,9% medido en dólares, impresionante. Acá este sería inclusive el peor escenario un año, así que tendríamos escenarios incluso positivos en ese aspecto. Así que vamos a ver qué es lo que va pasando. La historia no se da quizá al menos en forma lineal, pero tenemos sí esta pauta para poder ir siguiéndola.
¿Y qué es lo que estuvo pasando con el mercado cripto? Bueno, subidas leves, pero atención, porque después de las subidas fuertes que tuvimos las semanas anteriores y que venimos teniendo estos últimos meses con Bitcoin como el activo estrella de este año 2023, seguimos aguantando soportes, que eso es lo más importante. Bitcoin subidas semanales de 2,65, Ethereum 0,97, Litecoin 0,43, algo de caídas en Ripple y Bitcoin Cash, pero igual haciéndolo espectacular. Y algunos drivers también que quiero compartir con ustedes. La distribución global de minería de Bitcoin, que me pareció interesante, este gráfico que nos trae Miner Metrics, que bueno, la mayor concentración la tiene Estados Unidos, China en segundo lugar y Rusia un 12% para, para ese lado geográfico. Y en la producción de hash rate por regiones, América del Norte 45%, Estados Unidos, Asia y África, en gran proporción Asia, incluso también lo que tiene que ver con minería y lo que tiene que ver con esto que estamos viendo. Poquito igual me pareció respecto a lo que vamos a ver a continuación. Fíjense, Sudamérica, muy poquito, 2,9%, ¿sí? Oceanía, ¿sí? Poco también, pero fíjense Estados Unidos y Asia es los que ocupan, al menos dentro del sector minería, bastante o mayor proporción, quiero decir, respecto de los demás. Así que interesantísimo. Y Matrix Report también me pareció esto interesantísimo. Algo de esto ya estuvimos viendo las semanas pasadas, pero proyecciones para Bitcoin, acuérdense, todo lo que vayan a leer de cripto en relación a esto son proyecciones. Esto no implica que esto se va a dar linealmente. Hay que gestionar muy bien el riesgo en los activos cripto, en Bitcoin y sobre todo en las altcoins para no llevarse ningún tipo de sorpresa después por lo que pueda llegar a ocurrir, ¿sí? A la baja, sobre todo en caso de que tengamos correcciones duras en algún momento. No estamos viendo ese escenario, estamos viendo escenarios de euforia, escenarios de proyecciones quizá un poco más descabelladas, pero obviamente nos acercamos a acontecimientos importantes, aprobaciones de ETF de Bitcoin, de Ethereum, del mundo cripto en general por parte de institucionales y, bueno, sobre todo el halving de las recompensas de la minería de Bitcoin y factores macroeconómicos que parecería al menos, según lo que estima Matrixport, también pueden ser un catalizador importante para tener una subida de $63.000 para abril del 2024 y $125.000 para fines del 2024. Hoy estamos todavía muy lejos de esos niveles. Vamos a ver qué es lo que va pasando, pero repito, tranquilidad, mesura y entender a Bitcoin como un activo más también, ¿sí? Y sobre todo para los perfiles bastante más agresivos. Así que dicho esto, seguimos ahora sí con la parte técnica, que es la parte por la que generalmente venimos a esto. Bueno, el SP500 llegando a unos niveles interesantísimos, 4.631, niveles de máximos de marzo del año pasado y también una resistencia de julio de este año que veremos si es capaz de quebrarla. Habíamos dicho la semana pasada que eso era probable que ocurra porque, bueno, rompimos directriz y ahora estaríamos yendo a buscar ese máximo de creciente anterior y esa clara zona de resistencia después de, bueno, quebrar la directriz y ponernos arriba de la zona de la media. Mejoraba mucho el gráfico el 2 de noviembre al quebrar la media y también al dejar un soporte que, junto con la media, hacen de doble zona que no tiene que perder al menos nuestro principal índice de referencia, 4.337 puntos y los 4.122, niveles FIBO ya de todo el último impulso, lejísimos, sí, bastante lejos, sobre todo el 61.8 que hoy pasa por los 3.935, veremos si los respeta y sobre todo, repito, de quebrar los 4.631, ya estamos mucho, pero mucho más cerca de máximos y lejísimos de soportes de muy largo plazo, que estamos hablando ya del último impulso de marzo, que se ubican dentro de los 3.180 puntos, repito, muy lejos. Antes tenemos niveles FIBO del último impulso que también es interesante junto con la media y el mínimo que nos deja o que nos dejaba la sesión del 30 de octubre en esos niveles de 4.122 puntos para el SP500, todos los principales indicadores sobrecompradísimos, ¿sí? Sobre todo el estocástico. Vamos a tener que purgar acá también algún indicador en algún momento. Bueno, no es el momento, es el momento de estar alcistas, sí, quizá de ir tranquilos con la euforia, pero entender que tenemos un mercado muy fuerte, al menos por el momento. Lo mismo está replicando el Nasdaq 100, principal índice de las tecnológicas, que, bueno, fíjense, atacando niveles de resistencias o de máximos de julio también de este año, que casi condice, ¿sí?, con la zona de enero del año 2022, y ahí nos frenamos, fíjense, nos frenamos el día viernes, la sesión del día viernes, que también fue bastante alcista, aunque, bueno, toda esta semana un poco
más lateral, descansando un poquito después de subidas espectaculares y sobre todo también después del quiebre de una directriz bajista de romper la media y sobre todo apoyarnos en la zona de la media el 25 de octubre sin perder ningún mínimo creciente anterior, fíjense, de una manera clarísima. Y ahora estos soportes que nos marcan un poco por dónde vienen las cosas, 14.614 puntos el primer soporte y también esta zona de mínimo que lo vamos a ubicar en la zona de cuando vinimos a buscar precisamente la media, los 14.140 puntos para el Nasdaq, que es un índice que está fuertísimo, el líder un poco de la volatilidad de los principales y de cómo viene la cosa en cuanto a, bueno, recuperación en los mercados, que, repito, de quebrar estos niveles, aproximadamente los 16.193, ya iríamos a buscar seguramente máximos, 16.757, muy cerquita de esas zonas, lejos de soporte ahora, es verdad, sobre todo de la media y el mínimo también que dejamos ahora en octubre, tal cual algo muy similar al S&P, pero este sí un poquito más adelantado y con un poquito más de volatilidad. Y digo esto también en cuanto a indicadores, fíjense el estocástico dando venta, saliendo de la parte de sobrecompra, así que interesantísimo. MACD en venta por arriba de 0, RSI en la zona de 65, purgándose un poquito también los indicadores de una manera creo que sana, porque después del último rally que tuvimos, alejándonos de la media, empezamos a tener que en algún momento tener algún descanso, una pausa, probablemente para poder seguir subiendo. Vamos a ver qué es lo que va pasando, sobre todo a nivel técnico. Y el Russell 2000, este índice de pequeñas y medianas empresas, también muy interesante el movimiento que tuvo esta semana. ¿Por qué? Porque, bueno, este es el que más nos hacía dudar, sobre todo de por dónde podía definir el mercado respecto a estos activos. Casi cuádruple suelo, fíjense, el cual podría llegar a activarse de romper los 2.034 puntos. ¿Por qué digo esto? Porque el día viernes rompimos, fíjense, la zona de la media, con una vela impresionante, ¿sí? Con mucho volumen comprador, tuvo algunas o tiene algunas sesiones bastante más volátiles, pero la sesión del día viernes fue una sesión con intención de quebrar la media, así que veremos si nos podemos mantener por arriba de esos niveles y de mínimos crecientes anteriores de cortísimo plazo y sobre todo particularmente, atención, de los 1.642 puntos, que no debería perder bajo ningún punto de vista el Russell 2000 esos niveles, de quebrar ya los 2034 y sobre todo de ahora mantener la media como soporte en los 1824, mejora mucho el panorama, sobre todo para el Russell que, repito, que de romper ese rango al alza nos activa un escenario alcista interesantísimo porque casi nos llevaría a máximos cerquita de los 2.461 puntos hacia los 2.429 y ojo porque de perder los 1.642 habría que proyectar hacia abajo y ahí sí nos iríamos a buscar niveles por debajo del último impulso, niveles FIBO, estamos hablando de zonas por debajo de los 1.532 puntos que en ese caso habría que mirarlo de afuera, habría que estar ya con un poquito más de precaución. No ese es el escenario, me parece a mí, por el cierre de día viernes. Habrá que ver si somos capaces de romper máximos decrecientes anteriores, los 1939 y sobre todo estos niveles 2034, para activar este doble suelo o este rango de consolidación al alza y poder seguir hacia máximos, ¿sí? Este índice que le costó un poquito más, fíjense en lo lateral que está a comparación del S&P, del Nasdaq y del Dow Jones, y todos los principales indicadores en sobrecompra. Es verdad, acá vamos a tener que probar indicadores, pero manda un poco también lo que pasa con el precio, que a día viernes cerramos, bueno, con una vela interesantísima por arriba de la zona de la media, marcando esta fortaleza. Y nos vamos al índice Nikkei, ¿sí? El índice de Japón, que también parece interesantísimo traerlo. Porque fíjense que estamos a puntito de quebrar una zona interesante. Este también es un índice que viene muy, pero muy fuerte, ¿sí? Incluso tuvimos algún descanso sobre niveles de la zona de la media, fíjense, en doble oportunidad también en octubre ahora de este año, principios y mediados, casi fines de octubre, y bueno, con subidas fuertes ahora en noviembre, yendo a tocar últimos máximos. No digo máximos de toda su historia porque vamos a ver que, si bien es un índice que tuvo su corrección, nunca pudo romper niveles FIBO del último gran impulso que tuvimos y todavía mantiene los 22.993 puntos y la zona de la media, que ahora empieza a ser una clara zona de soporte para el Nikkei alcista, fíjense apuntando hacia el alza, 31.181 puntos, mínimos anteriores 30.492 para Nikkei, que si quiebra esta zona de máximos, 33.817 aproximadamente, bueno, atención, porque podríamos quebrar una zona interesantísima de medio plazo, ya no digo de largo plazo, van a entender por qué les digo esto, porque estamos hablando de algún máximo que teníamos muy lejano. Fíjense, esto fue el Nikkei desde sus caídas, desde los años 90, toda la recuperación que tuvimos recién en el año 2013, o sea, así que fíjense si el análisis técnico no nos puede servir
para saber realmente en dónde estamos. Venimos subiendo muchísimo, pero atención porque ya llegó a estos puntos, 30.545 puntos, para ya ir a buscar máximos de toda su historia, máximos que no visita desde los años 90, ¿sí? Cuando el Nikkei cotizaba 38.988 puntos. Vamos a ver qué es lo que pasa, tendencia muy fuerte, muy alcista, y que bueno, ahora está intentando atacar esos máximos de medio plazo ya para ir a quebrar y ir a intentar buscar máximos nuevamente de toda su historia, repito, desde los años 90. Y dicho esto, fíjense, indicadores también bastante exigidos y en zona de sobrecompra intentando dar algún tipo de purga, particularmente el estocástico, el RSI, ya con alguna pequeña corrección en 60 y un MACD en 90 por arriba de cero también, así que acá también vamos a necesitar en algún momento ir purgando indicadores seguramente para seguir mientras mantengamos la media y esos sucesión de mínimos crecientes como lo vamos teniendo puntualmente en el gráfico. Y nos vamos con, bueno, otro de los activos estrella de la semana. Estamos hablando del oro, ¿sí? Un oro muy alcista, un oro que venimos viendo que viene de una manera espectacular y que a nivel técnico también nos indicaba cuando empezaba a mejorar también la situación, puntualmente porque, bueno, anulamos un doble techo luego del quiebre de los $184.33, estamos viendo el ETF del oro, y sobre todo, ¿qué pasaba? Bueno, nos iba dejando una cantidad de gaps alcistas, sobre todo este que también que dejó, que no lo pudimos marcar, pero también lo tenemos en el gráfico, ¿sí? Bueno, varios otros que nos va dejando también su precio, ¿sí? Acá tenemos uno chiquito también, pero sobre todo, ¿qué fue lo que pasó? Me gustó que toda la sucesión de gaps, ninguno puede ir cerrándolo, por ende nos muestra muchísima fortaleza, hay incremento de volumen comprador, incluso en esa intención, sobre todo cuando fuimos a atacar la zona de la media, quebrada al alza, ¿sí? La media empieza a ser soporte ahora y la zona de la media ahora todavía no pudo ser vulnerada a la baja, por el momento 178,83 y sobre todo el mínimo, repito, de octubre, 5 de octubre en $168 para un oro que ya quiebra también el máximo anterior de los 191,22. Cerramos a cierre de día viernes en los $192. Y de largo plazo, ustedes me preguntarán, bueno, Kevin, ¿qué otra perspectiva hay? Bueno, quebrar máximos ya estaríamos en el oro, en subida libre, porque fíjense que también el oro puede tener una progresión muy alcista mucho tiempo, pero también muy bajista. Fíjense lo que fue la caída del 2011 hasta recuperaciones del 2018 recién. Mucho tiempo pasó desde ese entonces y ahora sí estamos en un periodo bueno del oro. Por el momento habrá que ver si se anima a quebrar los $194 y de ahí empezamos otra vez a estar en un proceso de subida libre. Quizá en algún momento como el que ya tuvimos anteriormente, duró bastante, 2005 hacia el 2011 y después de ahí, claro, tuvimos un periodo bastante bajista. Estamos viendo el ETF del oro puntualmente, que, bueno, repito, casi en máximos, con una tendencia muy fuerte el oro y replicando un poco lo que está pasando con algunos mercados. El S&P también está muy fuerte. Suelen ser activos que no están tampoco tan correlacionados, pero hoy lo tenemos esa correlación y un dólar un poquito más débil, lo que hace que estos activos estén bastante alcistas, lo que tiene que ver con el estocástico en sobrecompra, también un RSI en 73 y un MACD en compra hace bastante también, marcando un poco la pauta de cómo viene este activo. Y la plata, ¿se acuerdan? Venimos hablándolo semana tras semana lo que pasa con la plata, parece un indicador avanzado de lo que va pasando con el oro, y bueno, sí, dicho y hecho, porque el oro fuerte y la plata acompañando también fuerte, incluso demostrando también a nivel técnico una señal de mejoría con algo que vamos a ver a continuación, subidas fuertísimas, ¿sí? Con lo que tiene que ver puntualmente el último periodo que tuvimos de marzo del 2020 hacia máximos, hacia los $28,02. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, una sucesión a nivel técnico de máximos y mínimos crecientes, ¿sí? Lo vemos en el gráfico y animándonos a intentar cerrar el gap, uno de los gaps que dejó el 10 de mayo de este año, en donde, bueno, parecería que lo estamos cerrando. Y si vamos a atacar los 23,96, atención porque mejoraría bastante el gráfico a nivel técnico. Nos quedan otros máximos decrecientes de, bueno, ni siquiera este año, fíjense, de marzo del año pasado y abril, aproximadamente los 24,15 y los 24,89 para intentar ir a superarlo, pero con una tendencia alcista de corto medio plazo y sobre todo con la zona de la media ya como un claro soporte dinámico en el precio, mínimos crecientes también en los 21,43 la media, 20,12 y sobre todo el mínimo que también tenemos en marzo, repetimos siempre mínimos de marzo que suelen ser la referencia al menos el último año, en los 18,36, fíjense este gap que dejamos también 9 de marzo de este año, como cuando tuvimos la última corrección, vamos a frenarnos precisamente en ese gap
no lo puede cerrar a la baja y continúa con esta inercia alcista, que habrá que ver si, repito, mantenemos y que sobre todo si vamos quebrando también estas máximas decrecientes, no de hace algún mes, sino también de años anteriores, para ver si la plata va un poco también correlacionada con esta fortaleza que viene teniendo el oro. Indicadores sobrecompradísimos, acá lo mismo, en algún momento vamos a tener que ir purgando los mismos, el estocástico sobre todo en 97, fíjense, impresionante, RSI en 74 y también un MACD en compra por arriba de cero, así que la plata fuertísima. Y lo que tiene que ver con el petróleo, vamos a la contracara, dije atención con energéticas, lo venimos viendo también estas semanas que pasaron, porque no encontramos acá algún síntoma de mejoría y ya es un poco preocupante porque otra vez quedamos por debajo de la zona de la media después de un rally espectacular. Quien no entienda la parte de análisis técnico, por qué subieron tanto los activos energéticos, hay que ver un poco toda la evolución que tuvo el petróleo desde el 2020 hacia máximos en $140, máximos que lo marcábamos en marzo del año 2022, del año pasado. Y después de eso, ¿qué fue lo que estuvo pasando? Caídas, ¿sí? Nos pusimos por debajo de la media, marcábamos un techo, ¿sí? De medio plazo, cumplido por análisis técnico, casi triple techo que tuvimos, y después de cumplirlo, rebote, que ahora nos iba a llevar hacia dónde, a intentar romper la media, quedarnos por arriba ahí, intentar cerrar algún gap bajista, sobre todo de los $106 que tenía el petróleo el 2 de agosto, o sea, fíjense, pasó mucho tiempo, y quizá algún máximo decreciente, junto con algún otro gap bajista que también lo tenemos ahora un poquito más cerca que ese, en los 95,35, pero última semana complicada para el petróleo porque, rompemos la media a la baja y volvemos otra vez a tener un testeo, en este caso ya no solo como soporte la media, sino como zona de resistencia, así que a prestar precaución porque terminó también un viernes bastante bajista, algo de incremento vendedor lo podemos ver también en el gráfico, y mínimos crecientes, puntualmente, mínimos del casi cuádruple suelo de corto plazo que tuvimos cuando quebrábamos la media en los 71,41, mínimos crecientes también del 2021 en 69,28 y el FIBO 61,8 en $63,11. De perder esta zona ya tendríamos un petróleo debilitado en el medio y largo plazo y se podría complicar, obviamente, todos los activos vinculados a este sector energético puntualmente. Vamos a ver qué es lo que va pasando y sobre todo también ir siguiendo los activos energéticos en puntual. Indicadores a casi no todos sobrecomprados, por ejemplo el estocástico queriendo dar venta a mitad de su indicador, RSI en 34 y un MACD dando venta por debajo de cero, así que el petróleo Brent débil todavía no termina de mejorar y un poco siguiendo la pauta de lo que veníamos viendo las semanas anteriores y nos vamos con Bitcoin, si nos vamos con el activo estrella de este año 2023 que sigue su escalada alcista e inclusive cumple un doble suelo rango de consolidación roto al alza que no digo lo habíamos avisado nosotros, sino que lo marcamos en el gráfico, lo avisamos en el grupo de Telegram, no para que ustedes compren, sino para que puedan seguir el precio quienes estén comprados y para que quien quiera ingresar al menos sepa dónde están los soportes. Si acuérdense, cada uno tiene su propio perfil de riesgo, cada uno maneja, ¿sí?, a su riesgo su propia cartera y ya venimos con subidas espectaculares de Bitcoin. Probablemente quede mucho por recorrer en el camino porque recién tenemos máximos de toda su historia en $68.000, máximos que el Bitcoin tenía recién allá por noviembre del año 2021 y que todavía queda mucho o quedaría mucho camino para recorrer recién hacia esos niveles, más allá de las proyecciones que pudimos ver hace un rato. ¿Por qué digo esto? Porque mínimos de noviembre del año pasado, máximos y mínimos crecientes, de ahí seguimos todavía con esta evolución muy alcista que está teniendo Bitcoin de corto a medio plazo y sobre todo con la media que ya está muy lejos del precio actual, $30.000, 30.237 para un Bitcoin que ya estamos, ahora, al menos a día de hoy, en 38.928, estamos grabando día sábado esto, pero con un espacio ya en dólares de un menos 23% solamente hacia la media y respecto de lo que tiene que ver con niveles de soporte clave, sí que nos dejó en el pasado en ese suelo casi un 34% a la baja, así que vamos a ver qué pasa en correcciones, no las estamos viendo, se va el precio, así que atención con lo que pueda llegar a pasar a futuro, sobre todo para quienes estén, para tener tranquilidad e ir siguiéndolo, para quienes no, todavía nos queda mucho recorrido, ahora no nos quedan resistencias importantes hasta los $48.000, así que vamos a ver si con estos descansos como la volatilidad que suele tener Bitcoin, vamos a ir a atacar esos niveles, la zona también de los $52 con 111 centavos, y de ahí ya, máximo de toda su historia, casi no nos quedan tampoco después de esos niveles
zonas de resistencia importante, pero interesantísimo lo que está pasando y sobre todo cómo la media va siguiendo desde atrás el precio muy alcista y una tendencia espectacular que viene teniendo Bitcoin, purgando algunos indicadores incluso con este último pequeño descanso en ese rango. Fíjense, MACD en venta hace bastante, incluso queriendo curvarse al alza para volver a dar compra por arriba de cero. RSI en 66, sí el estocástico dando compra y entrando nuevamente a la zona de sobrecompra, pero ya con alguna pequeña purga, ¿sí? En este último descanso. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando las próximas semanas, o qué es lo que va pasando, mejor dicho. Por el momento tenemos un Bitcoin fuerte, un Bitcoin muy alcista, que es un clarísimo mantener. Quien no esté, a tener precaución por esas posibles correcciones y esos niveles que marcamos. Y atención con Ethereum. Acá sí yo creo que está un poco la clave de un activo mucho más volátil cuando activa a veces movimientos que Bitcoin, bueno, precisamente porque tiene su volatilidad un poco mayor que la que podemos ver en Bitcoin, y la zona, los niveles de los 2150, que no sé si lo va a romper mañana día domingo, lunes, martes, no sabemos, eso es lo que no sabemos, lo que va a pasar con el precio, pero lo que sí sabemos es dónde estamos. Fíjense, estamos cerquita de esos niveles que fue en resistencia mayo del 2022, abril de este año y también en noviembre de este año, otra vez ahora yendo a atacar e intentando, ojo, atención, estoy haciendo este video, está intentando ahora romper esos niveles, 2150, estamos cerrando a día de hoy, vamos a ver si mañana ya activa o el lunes, así que atención, ¿sí? Vamos a estar subiendo, no sé, quizá vamos a subir un poquito antes este video, vamos a ver para dónde nos trae esto, pero máximos decrecientes y sobre todo tenemos recién alguna resistencia importante en el precio, en los $3.606, podría darse un rally alcista interesante, así que activo que estuvo un poquito más lateral que Bitcoin y sobre todo por la sucesión de mínimos crecientes que debería acompañar con otro máximo creciente que podría estar generándolo de quebrar esos niveles de resistencia. La media soportazo 1794 y la zona del doble suelo en 1534, doble suelo que nos dejaba en octubre también de este año. Todos los principales indicadores, fíjense, acá un poquito más purgados, ¿sí? Sobre todo el estocástico, que está en 69, queriendo ingresar nuevamente a la zona de sobrecompra, pero saliendo, ya habiendo tenido un pequeño descanso en el estocástico, sin perder la media y sobre todo en ese rango, intentando atacar esos máximos. RSI también en 66 y un MACD queriendo dar compra, así que Ethereum, atención con estos niveles y posibles subidas acá sí, bastante fuertes, en caso de romper esas zonas y ya venirnos a buscar casi los 3.180 dólares. Y vamos con Miota, otra cripto para ya ir a analizar activos y analizar el último activo que dejó también presentación de resultados. Y atención, porque también mientras hacemos este video, esta es otra cripto que venía muy tranquila y que, muy tranquila con una tendencia totalmente bajista. Activo que llegó a cotizar $2.59 y ahora, fíjense que empieza a activar volatilidad y atención, tenemos una directriz de muy largo plazo que podría estar quebrándola pronto si sigue un poco con esta volatilidad, con este incremento de volumen que está teniendo estas últimas dos sesiones y sobre todo por el quiebre que ya estamos teniendo el día de la fecha con mucha intención alcista en los 0,27, máximos decrecientes que parecería estar frenándose en los 0,32 y los 0,36 para después ir a atacar esta directriz. Vamos a ver qué es lo que va pasando, pero interesantísimo. La media ya empieza a ser una zona de soportazo y atención, ojo, mucha atención y mucho ojo también con la volatilidad que tienen las altcoins, que tienen este tipo de activos también, porque la verdad que, es muchísima la volatilidad que tenemos en el gráfico, así que a prestar atención con esto. Veremos si quebramos igual y la media empieza a ser otra vez zona de soporte, como ya lo tuvimos en algunos otros periodos, donde más allá de las volatilidades, la media acompañaba un poco la tendencia alcista que iba teniendo el precio, repito, con una volatilidad monstruosa, así que a prestarle mucha atención a la gestión del riesgo en este tipo de activos y sobre todo porque, acá tenemos, por ejemplo, un estocástico bastante más cerca de sobreventa que de sobrecompra, con mucho espacio, también ya dando compra, MACD en compra por arriba de cero y un RSI sí estallado en 79 en zona de sobrecompra, pero el estocástico me parece interesantísimo y estos movimientos parabólicos que suelen tener las cripto también a prestarle mucha atención, pero con esa gestión de riesgo que siempre tenemos que tener en cuenta. Y nos vamos a algunos activos que tengo para compartirle antes de ir cerrando y antes de mostrarles, obviamente, presentación de resultados de CRM de Salesforce, ese activo que tenemos en puntual para estar analizando con ustedes. Nos vamos primero con Google, ¿sí? Activo pedido también en el canal por Ramiro, sí que lo puedo pedir en Telegram, así que ahí lo vamos a analizar.
Google que está teniendo un pequeño descanso, tuvo una semana un poquito más correctiva, pero es verdad, le está costando cerrar este gap bajista en los $137, pero asimismo, fíjense, del gap que tuvimos en julio de este año, también fuimos capaces de frenarnos y no perderlo, no perder esos niveles y sobre todo no perder la media. Fíjense, la última corrección que tuvimos estos meses fue a la media, así que estamos en una especie de pequeño rango. Habrá que ver si somos capaces de ya cerrar definitivamente este gap bajista y romper los 141,25. En ese escenario, bueno, tenemos máximos bastante más cerca del precio actual, en $151. De lo contrario, ¿sí? En caso de cerrar este gap alcista y sobre todo la media, atención, claro soporte en la media en $124 de corto a medio plazo y los 120, ¿sí? Para entender junto que a este mínimo de julio en $115, triple zona que no tiene que perder Google para no empezar a ver mayor deterioro a nivel técnico, por el momento en rango, por el momento manteniendo mínimos y máximos crecientes, y importantísimo quebrar los $141 para otra vez volver a atacar máximos, volver a atacar también este máximo de creciente en $143, y bueno, mantener también soportazos de este último impulso en 105,54 ya de medio a largo plazo para Alphabet, para Google, que, repito, más allá de esta pequeña corrección que tuvo con mucha volatilidad esta semana, mantiene la media y les cuesta así cerrar este gap bajista, pero todavía manteniendo el gran gap alcista que dejó en julio también este año. Indicadores interesantes, porque fue capaz de ir purgando todos, sobre todo el estocástico, dando venta, saliendo de sobrecompra, RSI en 44 y un MACD dando venta por arriba de cero, purgando indicadores también y sobre todo sin perder la zona de la media, cosa que muestra un poco la fortaleza de este activo, que le está costando, es verdad, romper esa zona de máximos, cerrar algún gap bajista, pero que al menos no pierde todavía por el momento de corto o medio plazo su perspectiva alcista. Así que eso es Google. Vamos con Apple, otro activo activazo que traigo. Este sí, intentando ahora ir a atacar un gap bajista que dejó hace no tanto tiempo, activo de medio, de corto y de largo plazo alcista, ¿sí? Apple, que suele tener sus descansos. Yo entiendo que estamos en ese periodo de descanso, no venimos de un rally espectacular en los últimos meses al menos, todo lo contrario, venimos de algún descanso a la zona de la media, a la zona de niveles de mínimos anteriores, incluso respetando el gap que dejó también el 4 de mayo en la zona de los $165 aproximadamente Apple, donde nos frenamos ahí y ahí sí rompimos la media, rompimos directriz y fuimos cerrando algún gap bajista. Fíjense, por ejemplo, el de los niveles de los $182 y ahora intentando atacar el último gap en los 191 con casi aproximadamente 191,69 centavos de dólar, que en caso de cerrarlo ya vamos a atacar máximos y probablemente empezar a marcar nuevos máximos de toda su historia. El timing técnico acá, lo único malo más allá de este descanso es que estamos mucho más cerca de máximos que de algún soporte clave, como es hoy la zona de la media de 200 en $174 y también el mínimo del 26 de octubre que lo dejaba en 165,68 para Apple. Va purgando indicadores, el estocástico sobre todo, dando venta, saliendo o queriendo salir de zona de sobrecompra. RSI en la zona de 87 y también un MACD dando venta por arriba de cero. Repito, necesitamos cerrar el gap bajista e ir a atacar máximos nuevamente para empezar a mejorar, pero la verdad que la tendencia todavía, al menos por el momento, sigue siendo espectacular también en Apple. El timing técnico acá no me gusta mucho por estar lejos de soportes y muy cerca de máximos, sin lugar a dudas. Y atención, porque acá creo que viene un poco la parte interesante de este directo, de esta reunión, la tengo con el directo, ya lo tomaremos los directos en algún momento, pero acá creo que viene la parte interesante, porque empezamos a ver algunos activos con timing técnico muy, muy interesantes. Este es uno, ¿sí? Nike, que bueno, tiene un largo plazo, también espectacular, lo voy a poner en pantalla para que no conozca este activo, sí entienda que primero se arranca viendo el histórico a nivel técnico, ¿sí? En gráfico semanal esto es Nike, ¿sí? De los años 90 viene con una tendencia que es indiscutiblemente alcista. Esto ya está fuera de discusión. Objetivamente es una empresa que crece década tras década, que le va muy bien, ¿sí? Atrás de esto, acuérdense, atrás de los gráficos hay empresas sólidas como estas y empresas que raramente pueden llegar a dar quizá alguna oportunidad si mantiene un poco el escenario, ¿sí? Que en este caso Nike, por ejemplo, lo tiene ahora de manera interesantísima, sobre todo por algunas cuestiones que tienen igual que pasar todavía, porque tenemos, es verdad, un hombro cabeza, hombro invertido
con proyección desde su punto de ruptura de los $105.53 hacia niveles de los 122,84. Estamos casi a medio cumplir el objetivo porque el día viernes dejó una vela interesantísima al alza, rompemos la media y la media también empieza a ser una zona de soporte dinámico, al menos mientras nos vayamos alejando del precio. 107,70, mínimos crecientes también, siendo todos los mínimos que va dejando clara zona de soporte y particularmente de corto y de medio plazo los niveles de cercanos a los 88,70, que son mínimos donde dejó el gap alcista, en donde ahí empezó a mejorar el activo, así que esos niveles no tenemos que perder. ¿Y qué otra cosa tendría que pasar para ya pensar que lo peor está pasando para Nike? Cerrar el gap bajista que dejó precisamente cuando activábamos un rango, casi, un doble, triple techo en el corto medio plazo, con el quiebre de la media, ¿sí? Que teníamos ahí ese gap bajista, $116,87 y máximo decreciente de esa zona de techo en los 127,80 y también el máximo decreciente de febrero de este año puntualmente, del 2023, año duro para Nike, pero que fíjense la oportunidad que ahora está dando en cuanto al timing técnico, sí tiene mucho posiblemente para poder subir si sigue recuperándose. 131,21 también como clara zona de máximo anterior, mucha resistencia en el camino, sobre todo también hay un gap allá cerca de máximos en los $156, pero que podríamos empezar a gestionar el riesgo de una manera bastante más clara, sobre todo teniendo ya algún stop, no únicamente en el gap alcista, sino también por debajo de mínimos que nos ha dejado el activo el año pasado, ¿sí? En donde empezamos a tener una recuperación, pero luego venimos casi a buscar esas zonas en los 82,35 y los 88,70, doble zona de medio, ¿sí? Plazo ya que no debería perder Nike, corto plazo, positivo, rompiendo la media y ahora yendo a atacar el gap bajista que repetimos, para que empiece a mejorar el activo de una manera clara, tenemos que vulnerarlo al alza, seguir esta evolución alcista de una manera clara como lo viene haciendo, estocástico en compra, queriendo llegar a sobrecompra, algún indicador un poco más sobrecomprado, de RSI también, esa es la parte un poco más negativa, y un MACD dando compra por arriba de cero, indicadores un poco más sobreexigidos, vamos a tener que purgar, pero así todo, me parece que el timing técnico, con el quiebre de esta media y con esos soportes de medio plazo que marcamos, está espectacular, en un activo muy fuerte de largo plazo. Si el mercado descuenta que pudo haber pasado lo peor para estos activos, sobre todo también para ¿sí? Porque muy asociado a la parte cripto, Bitcoin en un escenario también interesantísimo y todavía con máximos lejos, $428 es lo que cotizaba este exchange, uno de los exchanges más importantes a nivel cripto del mundo, ¿sí? Coinbase que, vuelve a marcar un nuevo máximo, atención porque acá sí ya hay una mejora que es clara, notoria a nivel técnico, porque empezamos a marcar desde este último mínimo, esta última zona de mínimo anterior que dejó el precio, una sucesión de máximos y mínimos crecientes, de una manera clara, ¿sí? Nos había generado también este activo un claro doble suelo, a nivel técnico, que no únicamente lo activaba en momentos de dejar un pequeño gap alcista, ¿sí? Que no sé por qué me lo sacó, pero lo teníamos ya visto en 88,87, proyección hasta los 107, cumplida por análisis técnico ya, y fíjense la zona de la media totalmente ascendente ahora en 86,74, primera zona de soporte clave junto con la zona de suelo en 69,98 para este activo que ahora sí rompe una zona de resistencia que pasa a ser soporte en los 118,33 y habrá que ver si es capaz de mantenerla ahora en el futuro, sí, porque activo muy vinculado también a la parte cripto, 133,21 para Coinbase que, lo empieza a hacer bien y que no tiene otra resistencia hasta los 207 o niveles de los $221 ¿sí? Para este activo. Repito, yendo a la par, un gráfico muy calcado de lo que está haciendo Bitcoin desde su última caída, porque desde ahí fue que estuvo cotizando también Coinbase. Timing técnico impecable, ¿sí? Así que vamos a ver si gestionando igual el riesgo en esos stop loss, también pueden dar entrada a quien pueda llegar a estar afuera. Con el riesgo y la volatilidad extrema que tienen este tipo de activos, repito, Coinbase no está exento de esto, es sector cripto también, así que a prestarle mucha atención a esa particularidad también, con ese capital que vayamos a invertir en cripto y también en acciones vinculadas a cripto, todo lo que tiene que ver con un estocástico sobrecomprado, RSI lo mismo, y un MACD queriendo dar venta, así que vamos a ver qué es lo que va pasando, pero también con un timing técnico espectacular. Y vamos con Home Depot y Morningstar, que vamos a ver también dos activazos que tienen también estructuras técnicas
pendientes las dos y activadas a nivel técnico y con un timing brutal también. Home Depot es otra activo. Este es el Easy, digo, sector de consumo de materiales para el hogar, ¿sí? Sería el Easy de Estados Unidos, pagadora de dividendos con un largo plazo espectacular, también espectacular. Esto es Home Depot también. Activo un sector mucho más defensivo también incluso y que viene teniendo quizá alguna temporada un poco más floja a nivel técnico porque venimos de correcciones duras para este activo. Claro, después de un rally también espectacular, casi sin parar esta última suba que tuvimos desde la pandemia. En algún momento ese descanso se tenía que dar. Se dio casi entre niveles 50 FIBO y 61.8 del último gran impulso. Y ahora sí, ¿qué es lo que está pasando a nivel técnico? Bueno, vamos un poco al corto, medio plazo, porque lo que está pasando es espectacular. Rompemos nuevamente la media. Todavía estamos en este rango, fíjense, en donde el precio no termina de definir hacia dónde vamos, pero atención, porque tenemos un clarísimo doble suelo activado todavía por análisis técnico que nunca se anuló, porque nunca quebramos los $265 con 56 centavos y nunca quebramos niveles FIBO 61.8 del último gran impulso que está en los 247,67, doble zona de soportazo de medio y largo plazo para este activo. Y fíjense todo el recorrido que podríamos llegar a tener hacia máximos, $420 con 23 centavos para Home Depot y toda la sucesión de máximos decrecientes anteriores, puntualmente la resistencia de los 3.45 en donde, bueno, ¿qué pasaba en ese momento? Rompíamos la media, dejábamos gap bajista con volumen vendedor y esos son los niveles que de quebrar al alza, ya con la zona de la media como clara zona de soporte dinámico. Y atención con otro aspecto más, ¿sí? El gran gap alcista que dejó en los $289, que no debería cerrarlo bajo ningún punto de vista, junto al mínimo también de los 274 que debería mantener, activo que también está interesantísimo a nivel técnico, Home Depot. Veremos si es capaz de quebrar máximos decrecientes y, repito, la zona de los $3.45, cerrar el gap bajista y seguir un poco con el doble suelo, que también tiene activado como, una clara señal, un claro patrón, ¿sí? A nivel técnico que si lo respeta, seguimos hacia máximo seguramente. Principales indicadores sobrecompradísimos, es verdad. Estocástico, RSI por arriba llegando a 70, y un MACD en compra hace bastante, así que un aspecto un poco más negativo, pero veremos a ver si es capaz de aguantar e ir purgando un poquito más adelante indicadores, porque la verdad que la tendencia es espectacular. Después de estos descansos, ¿sí? Quizá ir a atacar máximos y seguir con esta tendencia de fondo también muy, pero muy alcista. Y vamos con Morningstar, quizá varios ya conocerán esta empresa, quien no, bueno, bienvenido. Sí, siempre vamos conociendo estas empresas. Morningstar con una tendencia muy alcista del año 2005, ¿sí? Pero ¿qué está pasando ahora después de quizá caídas en algunos momentos históricos, ¿sí? Como el que estamos en este momento, al menos en lo personal pienso que estamos en ese periodo, inclusive retrocesos hacia niveles por debajo del 61.8, pero no por mucho, fíjense, caída muy fuerte, todo lo que ustedes quieran, pero bueno, hombro, cabeza, hombro invertido activado por análisis técnico, casi con el objetivo hacia máximos, que ya lo activa, ingresa volumen comprador y la media, fíjense, actuando como soporte de una manera impecable en este activo. La EMA de 200 acompañando el precio en fase ascendente, primer zona de soporte en $232 y la zona de mínimos donde nos fuimos a apoyar también como soporte dinámico en el precio ahora en el corto medio plazo, $213 con 88 centavos también, claro soporte en el precio de Morningstar, que tiene un hombro cabeza hombro invertido activado, que podríamos llevarnos nuevamente a máximos, y también se mantiene esta sucesión de máximos y mínimos crecientes que fue dejando en el corto plazo. Me gusta lo que está haciendo, y es un activo, repito, que tiene un largo plazo muy alcista, activo pagador de dividendos, y que bueno, después de correcciones brutales que viene teniendo, porque viene teniendo un 2022 desde el 2022, recién ahora se está intentando mejorar a nivel técnico 2 años después, casi a cierres del año 2023, con un hombro, cabeza, hombro invertido también activado como figura de análisis técnico, todos los principales indicadores, ¿sí? Sobrecompradísimos, también es verdad. Veremos si tenemos alguna corrección quizá manteniendo la media, manteniendo esos mínimos relevantes que vimos recién, pero acá el timing técnico se da incluso con la posible gestión de riesgo de una manera impecable, ¿sí? Así que, dicho esto, Morningstar, y vamos antes de ir a lo que es la parte técnica, vamos a ir a esto, ¿sí? Presentación, con esto vamos a ir cerrando. Presentación de resultados de Salesforce dejó, resultados del tercer trimestre fiscal del año 2024, deja, ingresos, ¿sí? De 8.72 billions, casi un 11% más que el año anterior, y beneficios non-GAAP de un 2,11%, un 51% más
que el año anterior, espectacular. Fíjense lo que fue, al menos las suscripciones y ingresos de cada uno de los servicios, ¿sí? Tanto en ventas de la nube, ¿sí? Y sobre todo de servicio de datos, subiendo de 12, 22%, 11% respectivamente. Espectacular, ¿sí? La parte de marketing, la parte de plataformas, haciéndolo muy, pero muy bien, no solamente el segmento de ingresos, sino también a nivel geográfico, en América, en Europa y en Asia-Pacífico también subiendo de manera espectacular. Y claro, un modelo de software como servicio permite a través de CRM, de Salesforce, a las empresas prestar un mejor servicio a los clientes, ¿sí? Y estuvo teniendo, en estos casos, trimestre tras trimestre, un ingreso constante en suscripciones y de soporte que representan casi un 90% de su negocio. El producto Data Cloud, la nube, ¿sí? Desarrollado orgánicamente por Salesforce, bueno, precisamente ganó casi 1.000 nuevos clientes en los últimos 3 meses. Einstein, GPT, Copilot, bueno, herramienta de inteligencia artificial que usa también esta empresa, interesantísima, que es, bueno, está al menos orientado para ayudar a las empresas a implementar aplicaciones precisamente impulsadas por la inteligencia artificial. Está empezando a ser adoptada por los clientes, por las empresas y, sobre todo, flujo de caja libre de casi 1.370 millones de dólares al final del último trimestre, números espectaculares, también a nivel fundamental. La dirección incluso de la compañía eleva la previsión de crecimiento de ese flujo de caja para 2024 casi un 33%, así que impresionante. Fuerte aumento de ofertas también hacen que su valor esté por arriba y claro, tanto en ganancias como en la guía de orientación a futuro, espectacular. ¿Por qué? Porque en ganancias a lo largo de los años, ¿sí? La empresa superó las expectativas de Wall Street casi todos los trimestres, incluido el trimestre más reciente. Ahora vamos a ver igual algo respecto al beneficio, que es de remarcar, ¿sí? Sobre todo qué pasó después de la pandemia, en donde sí tuvo algún bache, pero después la verdad que haciéndolo bastante bien, superándose y, bueno, sobre todo con una guía de orientación a futuro interesante, porque la compañía pronostica ingresos en un rango de casi 9,18 mil millones de dólares a 9,23 mil, o sea, mayores, y ganancias ajustadas por acción también muy por encima de las estimaciones de los analistas y sobre todo también no únicamente respecto de lo que estiman los analistas en Wall Street, sino de las cifras de lo que ya venía ganando el año pasado. Así que bueno, parece que Salesforce al menos está o parece estar listo para finalizar otro año fiscal con, bueno, nota positiva después de problemas en la desaceleración, ¿sí? Bueno, el primer semestre puntualmente, y con una campaña también de reducción de costos, importante esto mencionarlo, que incluyó un importante masivo despido, ¿sí? Que eso para las empresas es positivo, más allá de los despidos, que no es a nivel personal de los trabajadores positivo, pero a nivel de empresas para la reducción de costos sirve mucho, y sobre todo porque cuando las ventas y la rentabilidad se ve afectada, las empresas tienen que tomar estas medidas, así que Salesforce, al menos ajustándose un poco a esa realidad y siguiendo un poco con estos beneficios que no son de casualidad, ¿sí? Buen management también de la empresa en este aspecto, buen manejo, quiero decir. Y vamos con algunos ratios fundamentales para cerrar, ¿sí? El directo con el broche de oro de la parte técnica de Salesforce. Buenos resultados empresariales. ¿Qué pasa con los fundamentales? Bueno, un activo que al día de la fecha tiene una volatilidad más baja que su mercado, al menos que la industria del mercado, quiero decir, de la parte de la nube puntualmente, así que interesante también este dato para entender que no está tampoco a una beta tan elevada y sobre todo cuando se analizan, al menos en la parte fundamental, flujo de caja futuro, la empresa todavía tiene una estimación de infravaloración de casi un 21,3%, con un precio razonable a 330,25, estamos en 260, así que interesante también este aspecto porque estaría el activo cotizando por debajo, ¿sí? De su valoración, al menos en cuanto a esa estimación fundamental. Y el PER, ¿qué pasa con el PER? Acá sí, un aspecto negativo dentro de lo positivo, hay que hablar de todo, ¿sí? No únicamente de lo positivo. Lo negativo es que, claro, está cotizando hoy 97 veces, 97.1, lejos de las 60 veces que es el PER que tienen puntualmente activos de esta industria. Fíjense, Cadence Design, Synopsys, Intuit y Adobe System, este activo, bueno, este es uno de mis favoritos. Puntualmente tengo los dos, ¿sí? Para mí las líderes del sector. El resto son activos un poquito más de menor capitalización, pero también activazos. Pero fíjense que Salesforce, al menos en cuanto a este indicador, está bastante sobrevalorado. Este es otro aspecto un poco más negativo, por así decirlo, sobre todo por la media de la industria. Y, por ejemplo, porque uno de sus competidores también sí tiene un PER un poco más razonable, que, bueno, Adobe System, otro activazo que también lo viene haciendo bien.
Algún otro ratio que no me gustó tanto, ROE futuro, rendimiento de capital futuro a 3 años, en 14 veces, ¿sí? La industria marca un 9,7, es bastante más alto igualmente, pero habrá que ver si es capaz de crecer de esta manera, también de manera sostenida en el tiempo, quiero decir, más allá de esta proyección tan alta. Los ratios igualmente, de todas formas, de los de rentabilidad, ROE, ROA y ROCE, fíjense el ROE 4,5, no llegamos al 9,7, ROA de 3,2, ¿sí? Contra un 5,9 de la industria, en ROCE de respecto del año pasado un 7,5 contra un 0,6 de hace 3 años, o sea que algunos ratios de rentabilidad no son tampoco excelentes, pero bueno, tampoco estamos a niveles tampoco tan malos. Sacando el ROE sí no me gustó, estamos casi a la mitad de lo que estima la industria. En la ROA también bastante baja, pero bueno, habrá que ver si en esto, en ratios de rentabilidad, va mejorando un poquito a futuro. Si algo, otra cosa que me gustó, la posición financiera, fíjense, de Salesforce, espectacular, ¿sí? Los activos a corto plazo y a largo plazo exceden los pasivos, así que ningún problema, al menos en la situación, fíjense, financiera y económica, incluso el nivel de deuda no tiene, o sea, básicamente tiene más efectivo que deuda total, va reduciendo obviamente su deuda año tras año en los últimos 5 años, cubre bien sus deudas, tanto en cuanto a la deuda e intereses, así que en ese aspecto también interesantísimo y muy positivo para Salesforce. Y bueno, management no tampoco tan experimentado. Esto es un aspecto un poco más negativo. Mark Benioff y Brian Millan, los dos a cargo de equipo de liderazgo que al menos no tienen un management tan experimentado, pero no vienen haciendo tampoco tan mal las cosas, evidentemente, en la compañía. Y esto es el beneficio por acción. Fíjense, algo que quiero destacar de esta compañía es qué pasó los últimos 10 años, ¿sí? Un activo que, claro, del 2010 le fue costando los beneficios, ¿sí? Es verdad que todavía no termina siendo un activo que reporte beneficios muy potentes en cuanto a lo que le pasó el año 2021 después de la pandemia, después de esa recuperación brutal que tuvimos, que ahí tuvo una disparada que ahora lo vamos a ver acá arriba, pero fíjense que en 2016 este activo no tenía beneficios, en 2017 vuelve a tenerlos y de ahí, año tras año, quiero decir, perdón, más allá de que en 2020 sí tuvo un bajón y que también en 2022 y ahora en 2023 no pudo crecer tanto, como por ejemplo algún año espectacular como el 2019 y el 2021, que este año, bueno, claro, fue todo ese rally de la pandemia en donde había mucho dinero inyectado en el mercado, en donde no solamente le pasó a Salesforce, a la gran mayoría de compañías, pero sí, trimestre a trimestre ahora al menos va presentando resultados positivos. Le costó a principio de año, ¿sí? A nivel cuatrimestral, pero la verdad que lo viene haciendo muy bien. Es un activo, obviamente, mucho más chico que Microsoft, mucho más chico que algunas del sector, incluso que de Adobe System, pero siendo su competencia, es un activo que lo está haciendo espectacular, que presenta buenos resultados, que los ratios me gustan mucho y que sobre todo vamos a ver su parte técnica, si ya no tiene algo de todo esto descontado en los gráficos, porque claro, presentó buenos resultados, está haciendo bien los deberes y eso se nota a nivel técnico también en los gráficos. Se nota también cómo está manejada la compañía a nivel técnico en el largo plazo, porque si vamos a un gráfico semanal, esto es lo que tenemos de Salesforce a largo plazo, con un plazo, claro, no tan largo como otros activos que cotizan de los años 90, pero bueno, claramente 2004 tenemos al menos un track record para entender cuáles fueron los peores periodos y sobre todo la zona de la media, fíjense, siempre apoyándose en esas zonas que, ojo, último retroceso, ahora como en los periodos históricos en los cuales este activo tuvo inconvenientes, lo está yendo a visitar y ahora también venimos de una caída pero muy dura a nivel técnico, pero ¿qué pasó ahora? Estamos ya en ese camino, en un camino bastante alcista, de corto y medio plazo, e intentando ya atacar a cierre de día viernes, alejándonos mucho de soportes, ¿sí? Esta es la parte un poco más negativa, porque no únicamente nos daba ya algún aviso de que empezaban a mejorar las cosas con este gap el 27 de febrero de este año, sino que luego de todo este último rally nos apoyábamos en la media, teníamos una pequeña divergencia por indicadores, fíjense, precio descendía, pero los indicadores nos marcaban divergencia alcista que la cumplió a nivel técnico y luego, fíjense qué pasó, presentó resultados mejores a lo esperado, deja gap alcista, volumen, comprador y claramente, después de todo eso, rompe también unos niveles claves que son, o eran, mejor dicho, los 2.45, ya es el pasado porque a día viernes cerramos por arriba, cerramos gap bajista precisamente luego del deterioro de haber venido años tras años haciéndolo muy pero muy bien. Bueno, acá ahora sí ya cerramos el hueco bajista,
podemos llegar a tener algún retroceso sin lugar a dudas en algún momento, pero lo más probable es ir a visitar máximos decrecientes ya mucho más cerca de máximos, los 287 también donde pasaba un gap bajista por allá, por noviembre del año 2021, y lo que tiene que ver máximos de toda su historia en 311, repito, bastante lejos del precio actual. La zona de los $230, la media en 204 y sobre todo $287, marcando claro soporte, niveles de soporte, junto con ese gap alcista que debería no cerrar en el futuro, para pensar que, bueno, tenemos un activo fuerte, un activo alcista y ahora sí, intentamos mucho más cerca de máximos que otra cosa. No hay tan buen timing técnico en esta, puntualmente, porque ya viene subiendo una barbaridad, pero bueno, la tendencia sigue siendo muy alcista y todos los indicadores explotadísimos, en extrema sobrecompra, RSI, el MACD en compra hace muchísimo por arriba de cero y un estocástico también en zona de 93, así que va a tener que purgar sus indicadores en algún momento, pero bueno, empresa excelente que ya descuenta que parecería lo peor pasó y que bueno, que ahora este trimestre presentó resultados espectaculares, el mercado premiándola también con estas subidas, con este gap espectacular que dejó y subiendo, al menos presentando beneficios que no fueron como los del 2022 por el momento. Vamos a ver a cierre también cómo nos deja el año que viene y sí, se puede ir superando también trimestre a trimestre como resultados buenos que dejó los últimos dos. La verdad que dejó buenos beneficios por acción los últimos cuatrimestres Salesforce. Así que, dicho esto, vamos cerrando la reunión del día de la fecha. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Vimos un montón de activos, vimos incluso algunos con muy buen timing técnico, muy buen timing técnico. Y los dejo con esta frase de un gran inversor quizá un poco menos conocido, pero que no por eso fue muy importante también para los mercados, que nos dejó esta semilla de sabiduría, ¿sí? Que siempre compartimos al final de todos los videos para reflexionar, que nos llevamos también aparte de los gráficos, aparte de lo que venimos a compartir todas y cada una de las semanas. Esta frase que dice que algunos inversores tienen problemas con la toma de decisión de comprar o vender, se muestran inseguros porque en realidad no tienen un plan, un conjunto de reglas y principios que les sirvan de guía. Hay que tener un plan, hay que tener claro por qué entramos en un activo y sobre todo hay que tener más claro el momento de posible venta, ¿sí? Si nuestro plan no sale como corresponde y si el activo, precisamente la empresa que estamos analizando, se nos pone en contra. No hay que ponerse jamás en contra de un activo que se deteriora, de un activo que nos está indicando a través del mercado que no hay que estar más. Así que esto lleva tiempo, lleva estudio, lleva estar en los mercados y bueno, también les dejo y les aporto estas pequeñas frases de gente mucho más sabia que nosotros que al menos también nos van dejando estas cosas para interpretarlas y para tomarlas cada uno para nuestro propio sistema. Así que, dicho esto, muchas gracias, que arranquen una excelente semana y nos vamos hablando también por el grupo de Telegram para estar compartiendo de nuevo nueva semana en los mercados juntos, en mercados locales y también en mercados internacionales. ¿Sí? Que empiecen una excelente semana, atención con el Bitcoin también con lo que pueda pasar y Ethereum puntualmente en esos niveles que marcamos. Dicho esto, gracias por haber estado y nos vamos viendo, ¿sí? El próximo video y hablando por el grupo de Telegram. Chau, chau.